Gracias. Ahora temprano en la mañana estábamos hablando en la escuela bíblica dominical sobre tradición y voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debemos de seguir nosotros? ¿La tradición o la voluntad de Dios? Ese es uno de los aspectos clave, fundamentales, para poder entonces decir si uno es cristiano o no es cristiano, si uno es seguidor de Jesús o no es seguidor de Jesús. Entonces, nosotros como bautistas tenemos varias tradiciones, ¿verdad? Tenemos varias tradiciones, pero también tenemos principios, los bautistas. Ustedes saben que todas las doctrinas son creadas por nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Eso no es voluntad de Dios. La doctrina es creación nuestra como seres humanos. Yo les decía temprano que hubo una época, más que todo en el siglo pasado, aunque algunos hermanos me dijeron ahora de que todavía persiste, ¿verdad? Que a un lado se reunían las mujeres y a otro lado se reunían los hombres. Yo conocí un par de iglesias bautistas del siglo pasado que se reunían de esa manera. Actualmente ya no, pero se hacía. Eso era tradición. En ninguna parte aparece eso en la Biblia. Nosotros como bautistas tenemos diferentes principios. Principios son aspectos rectores, dijéramos, por donde nosotros vamos enfocándonos nuestra práctica como cristianos y nuestra creencia como cristianos. Es así como uno de los principios es que la Biblia, para nosotros los bautistas, es la norma de fe y de práctica. Esto que voy a hablar ahora en enero tiene que ver con la visión de la iglesia, porque ustedes dijeron en el proceso de planificación ser una iglesia bautista, ¿verdad? Entonces va en la línea esa. La Biblia es nuestra norma de fe y de práctica. ¿Cómo se comportan? ¿Por qué se comportan así los bautistas, verdad? ¿Por qué los bautistas creen de esa manera determinada? Porque siguen los principios, ¿verdad? Pero los principios deben de estar basados en la Biblia. Si no, entonces estamos un poco mal, o mejor dicho, bastante mal, ¿verdad? O sea, porque anduviésemos perdidos. Yo les hablaba ahora de algunos aspectos de tradición bautistas. Pónganse a pensar en eso. ¿Cuáles son las tradiciones que tienen ustedes como bautistas? Y podemos identificar varias. Nosotros, por ejemplo, no bautizamos niños ni niñas. No bautizamos eso. Nosotros como cultura salvadoreña, pero también dentro de las iglesias evangélicas y dentro de la iglesia protestante o cristiana, mejor dicho, en El Salvador hay cierta simbología que se vuelve una tradición. ¿Saben ustedes qué son, más que todos los jóvenes, arras en los matrimonios? ¿Sí? ¿No? Es que si no, no lo explico, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, yo una vez me tocó oficiar un matrimonio, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a la pareja, ¿y qué es lo que quieren hacer? Porque la boda no es mía, ni de la iglesia, es de la pareja. Entonces ellos decidieron no darse las arras. Tradicionalmente, las arras las tiene el hombre y se las da a la mujer. Luego lo más moderno era que la mujer se las devolviera al hombre, ¿verdad? Es una simbología, nada más. La cuestión es que invitamos a los papás de ambos, papás y mamás de ambos, y cuando ellos dijeron de que no iban a poner eso, ¿verdad? Ahí estallaron los dos papás y las dos mamás, ¿verdad? De que cómo era posible eso, ¿verdad? Que eso no era cristiano, que no sé qué. Eso de las arras no es cristiano. Eso es cultural. O sea, es una tradición. Que aún lo hacen gente que no se casa por la iglesia. Entonces,
es una simbología eso. Creer de que ese matrimonio va a ir a la pobreza por no entregarse arras, ¿verdad? Es no estar muy bien ubicado en eso. Aquí el texto en el Evangelio según Marcos nos plantea este precisamente conflicto entre la disyuntiva de seguir la tradición o de seguir la voluntad de Dios. Es esa la disyuntiva. Todo cristiano y toda cristiana debe de hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios es necesario conocerla primero. No vas a hacer la voluntad de Dios si no sabes cuál es. Y ojalá entonces nadie piense, es mejor no saber para no equivocarse, ¿verdad? Como se dice en otras partes también. Aquí los fariseos y los escribas se enfurecen con Jesús. Le reclaman a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? No le dice sucias, es inmundo. O sea, es una connotación teológica. No está hablando de tener tierra en las uñas o no. No es ese el punto. El punto es si es o no lícito hacer ese tipo de cosas. Porque los discípulos agarraron pan, dice el texto, ¿verdad? Y comieron, así como andaban, sin lavarse. Entonces los fariseos y los judíos, aferrándose a lo que Lucas dice en el versículo 3, a la tradición de los ancianos, no a la voluntad de Dios. Y en ese tipo de detalles hay que fijarse, porque la gente, después de hacer cualquier cosa, y quería comer algo, si salían de la casa, tenían que lavarse las manos. Dependiendo para qué, se lavaban hasta lo que llamamos solo la mano, o hasta acá, dependiendo qué. Y tenían que secarse con el viento, ¿verdad? No se podían secar con una toalla o con un trapo cualquiera. ¿Por qué? Porque se contaminaba. ¿De suciedad? No. ¿De bacterias? No. Se contaminaba en el sentido teológico, religioso. Ser inmundo era una persona que no estaba en comunión con Dios. O sea, ser pecador, pues, en otras palabras. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No le preguntan por qué tus discípulos no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué no hacen lo que está estipulado en los mandamientos? ¿Por qué tus discípulos no hacen lo que dice la ley? No. La pregunta es ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, con manos contaminadas por el pecado que hay allá afuera, según ellos? Entonces Jesús les responde. Miren, bien dijo Isaías de ustedes, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas, mandamientos de Dios, no, de hombres. Una cosa es la tradición y otra cosa es la voluntad de Dios. La tradición es humana, la voluntad de Dios es de Dios. Entonces dice Jesús en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de dejar. Porque esa era otra cosa, ¿verdad? Voy a tener que hacer un paréntesis para aclarar eso, ¿verdad? Porque tampoco estoy promoviendo la falta de higiene. Dice entonces Jesús ahí, pues sí, porque ustedes hacen lo mismo, ¿verdad? Siguiendo esa misma tradición de lavar jarras, vasos y otros utensilios. Obviamente que eso hay que hacerlo, pues, pero no por una connotación teológica,
sino por una cuestión de salud, de higiene, salud. Utilizar cualquier tipo de utensilio limpio para beber o comer, si es necesario que esté limpio. Es necesario la higiene para eso. Porque si no, entonces se generan bacterias, microbios, etcétera, etcétera. Pero no es ese el punto aquí. El punto es teológico. El punto sí, si un vaso está ahí, lo tocó otro fulano y yo lo agarro y bebo, o bebe otra persona de él, me contamino del pecado. Si soy pecador, estoy fuera de entonces de la comunión con Dios. Ese era el punto. Le dice Jesús, pero ustedes no, ¿verdad? Ustedes como son fieles seguidores a los mandamientos de los ancianos, a la tradición de los ancianos, miren qué bonito, ¿verdad? En otras palabras, ustedes rompen la tradición, rompen la ley de Moisés cuando Moisés les dice, hay que honrar a padre y madre. Y aquel que maldice a papá y a mamá es merecedor, ¿verdad?, del castigo, de la muerte. No. Ustedes han hecho ahí un tramafaz. Han creado toda una tradición del corbán. El corbán era una ofrenda a Dios. Pero todo hijo o toda hija podía destinar una cantidad de dinero para entregársela a mamá y papá para su sostenimiento. Y tenía que ofrendar a Dios, ¿verdad? Porque si no, Dios me castigaba también. En ese entonces, ¿verdad? Ahora bien, pero yo no le quiero dar porque me voy a quedar sin dinero. Más cuando enero dura 90 días, dicen, ¿verdad? Y más que el aguinaldo lo entregaron en octubre o noviembre, no sé. ¿Andamos? ¿O andan? Bien mal. Entonces, si voy a destinar una cantidad de dinero a mi mamá y a mi papá, y tengo que ofrendarle a Dios, no, mejor le voy a decir a los fariseos y a los escribas, mira, esta cantidad que yo voy a donar allá, a mi papá y a mi mamá, mejor la voy a donar a Dios, y que sea mi corbán, porque la tradición, si yo decía que era corbán, no venía castigo divino. Mire qué bonito, ¿va? ¿Dónde aparece eso? En la Biblia. ¿Dónde? No, ese es invento de la gente. O sea, es una interpretación teológica, pues, a conveniencia de los intereses económicos. ¿De quién? De la religión judía. Y no había culpa. ¿Por qué? O ahora podría decirse, mira mamá, yo te iba a ayudar, ¿verdad? Pero voy a dar el diezmo. Sería una mala adaptación, pero más o menos. Eso quería significar. O sea que podemos hacer cualquier cosa y no hay problema. Podemos tergiversar la Biblia y no hay problema. Podemos manosear la ley y no hay problema. Podemos leer lo que me gusta y no hay problema. Y lo que no me gusta tampoco, porque no quiero tener problemas. O la Biblia es nuestra norma de fe y práctica, o la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Si uno es cristiano, no solamente lee la Biblia, sino que la estudia. Sino, ¿cómo es entonces de dónde uno saca los preceptos, el conocimiento, los aspectos por los cuales uno debe regir la vida? ¿De dónde? Diría el hermano Luis, de TikTok. Dicho sea de paso, él anda en la iglesia Oreb de Santa Ana, por eso es que no está aquí, ¿verdad? Anda en la instalación del nuevo pastor. Sí. No es porque no haya venido, ya vino, ¿verdad? Pero anda ya en una misión, ¿verdad? Entonces anda con el permiso concedido y toda la cosa. Entonces Jesús dice, hipócritas.
Entonces vino Jesús a quebrantar la ley. No, 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 no. Jesús vino a darle la verdadera interpretación a la ley. Pero todo lo que no es la ley sí lo tronchó. ¿Me entiende? Y es lo mismo ahora. No le podemos poner esas mentiras al Evangelio, por ejemplo. Antes se cantaba un canto que decía, si tú le das 1 centavo a Dios, Él te va a dar 2. Es mentira. Eso no es así. ¿Dónde aparece eso? ¿Dónde aparece eso? Yo les decía ahora en la mañana que... ¿Cómo? Yo les decía ahora en la mañana de que no es bueno mirar esas series disque bíblicas en las diferentes plataformas. Si ustedes lo toman como una diversión, está bien. Si nunca va a trascender en su creencia, está bien. ¿Verdad? Pero si no, olvídense, ¿verdad? Se van a perder más. Si no leen la Biblia y solo ven eso, están perdidos completamente. Entonces yo les hacía una pregunta en la mañana a la clase. ¿Quiénes son, cómo se llaman los dos que crucifican a la par de Jesús? Y me dicen las hermanas, ¿verdad? Dimas y Gestas. Eso no aparece en la Biblia. Eso es parte de la tradición de una iglesia. ¿Verdad? Esa parte de la iglesia. Entonces uno debe de hacer esa distinción. Jesús, en este texto y en este acontecimiento, lo que hace es, entonces, y dice, y leo, pero vosotros decís lo del Corbán, y en el versículo 12 dice, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. O sea que la tradición se convierte en enemiga de la palabra de Dios. Si yo practico la tradición y no la voluntad de Dios, ¿a dónde estoy ubicado? ¿Es la Biblia mi norma de fe y práctica? No, es la tradición. ¿Te va a salvar la tradición? No. ¿Soy salvo entonces? No. ¿Quiero ser salvo? ¿Es fácil eso? O sea, no, tampoco es fácil, ¿verdad? Pero es simple eso, es simple de entender. Hay que hacer la voluntad de Dios. En mi vida hay que hacerla. Si yo asumo la Biblia como palabra de Dios y como mi norma de fe y práctica, es ahí donde debo de entonces concentrarme, de hacer la voluntad de Dios que se desprende de la lectura, pero también del estudio y de la reflexión de la palabra de Dios. Y no de escuchar a algún fulano, ¿verdad? Y no de eso, porque nos va a perder. Ayer estuve hablando con una miembro de una iglesia y estábamos hablando así, ¿verdad? Y todo. Y estaba diciendo, yo por eso no confío en los políticos, ¿verdad? Porque nos traicionan y aquí y allá. Y yo estaba fregando, ¿verdad? Le decía yo, por eso es que hay que poner la fe en Jesús, para que nadie lo decepcione a uno. Pongan la fe en los políticos y ya van a ver, ¿verdad? Que no solamente no vamos a ser salvos, sino que también vamos a vivir de decepción en decepción. Hermanos y hermanas, la Biblia debe de ser nuestra norma de fe y de práctica. La tradición jamás. Hay que identificar cuáles tradiciones tenemos en la actualidad y ver si estas verdaderamente están basadas en la Biblia o no. Y hay que hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús siempre. Amén.